Muy buenos días a todas y a todos. Hoy de nuevo aquí reunidas y reunidos en este encuentro alrededor de nuestro diplomado de ambientes pedagógicos. Ya llevamos pues varias sesiones en donde hemos venido transitando y hemos venido construyendo precisamente alrededor de qué implica pensarse los ambientes para los niños y las niñas desde una intencionalidad pedagógica. La semana pasada tuvimos la posibilidad precisamente de hacer unas tutorías de manera individual o grupal, porque hay algunos grupos, donde allí empezamos a revisar como cuáles son esos ambientes pertinentes que cada uno de los grupos o de manera individual han pensado para el trabajo final. Recuerden que este es un requisito para la certificación de este diplomado y así como les he hablado pues en la tutoría, es importante que ustedes pues poco a poco vayan realizando esos avances que se tienen allí en términos de las preguntas, en términos de la planimetría o el plano y en términos por supuesto también de la maqueta. Esa maqueta está acompañada de un pequeño video donde yo muestro qué fue lo que realmente hice en esa maqueta. Y por supuesto con toda una conceptualización, ¿no? Como por qué me pensé ese espacio, qué intención tiene, qué desarrolla en los niños y las niñas ese lugar. Entonces, como para que lo tengamos muy presente, porque la idea, además de mirar el ambiente, recuerden que es como nuestro insumo final en donde sabemos como cuáles han sido esas construcciones conceptuales y reflexivas que ustedes han venido haciendo durante el trayecto de este proceso. Bueno, hoy quiero hablar de unos principios para la generación del ambiente y específicamente para adentrarnos y también posicionar elementos que les pueden ayudar mucho para su diseño de ambiente, ¿sí? Hoy quiero este espacio que vamos a realizar, que sea un espacio precisamente para retroalimentar y digamos que también ser soporte para esa tutoría que hemos venido haciendo. En ese aspecto vamos a hablar de 5 principios fundamentales. Estos 5 principios también pues son tomados del documento Ambientes para Inspirar del 2019 y creo que tienen allí como unos puntos claves que nos van a ayudar a definir de una u otra manera cuáles son esas características propias que debe tener la construcción de un ambiente. Entonces ténganlo muy presente precisamente para el ejercicio que cada uno de ustedes está adelantando o está trabajando alrededor de la construcción de ese ambiente. Uno de ellos es que el ambiente pedagógico debe ser funcional, ¿sí? Ahí cuando hablamos de funcional, hablamos específicamente de esas intencionalidades pedagógicas. Y cuando hablamos de esa intención es el para qué lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, qué sentido tiene ese ambiente o ese espacio que yo estoy allí llevando a cabo, ¿sí? También cómo ese espacio que es tan funcional invita de una u otra manera a los niños al juego, a las expresiones artísticas, a la literatura y a la exploración del medio. Tengan muy presente que ustedes en el trabajo que van a desarrollar o que están desarrollando el ambiente, pues tienen que también evidenciar cómo las actividades rectoras se ven allí reflejadas, ¿no? Entonces, como yo, por lo menos hay un grupo que quiere potenciar todo el tema del juego desde la corporalidad, desde el movimiento. Entonces, ¿cómo desde allí logro potenciar ese juego y qué realmente aporta en el desarrollo de los niños y las niñas?
Hay otros que están hablando de la literatura como de ese espacio de encuentro, desde esa reivindicación cultural, de esas prácticas orales, de un nicho, de la creación de un nicho allí para que también los sabedores, para que los maestros vengan y también nos hablen y nos cuenten sobre sus historias, sobre sus leyendas, como toda esa reivindicación cultural sobre la lengua misma. Entonces también hay un espacio allí pensado para para la literatura. Y también para ese contacto que los niños y las niñas puedan tener del libro, ¿no? O de otras maneras de leer y de expresar. Y otros están pensando en la exploración del medio, que también me parece supremamente pertinente y relevante, y es cómo nosotros también tomamos elementos propios de la cultura y esos elementos propios pues los transformamos, como vimos la vez pasada, como una maestra a partir de las tapas de la gaseosa, ¿cierto? De los envases, pues creó muñecos, crearon gusanos. Entonces, como el mismo objeto se puede transformar en diferentes elementos, y eso es supremamente clave que aquí también lo veamos en esa exploración del medio, ¿no? Como yo también tomo en cuenta esas plantas medicinales, y desde allí puedo generar con los niños y las niñas una interacción distinta de observación, de experimentación, de manipulación. Bueno, entonces, uno, para que lo tengan supremamente clave, que sea funcional, ¿no? Y que desde allí yo sepa el para qué estoy promoviendo ese espacio, ¿sí? Acá, si ustedes se dan cuenta, es un espacio alrededor de la playa, ¿sí? Era un ambiente alrededor de la playa, y esto es harina. Como sabemos que con los bebés se meten todo a la boca, entonces no podemos dejar allí arena. Algunos utilizaron fue harina, y entonces también simularon un espacio de playa. Entonces es como los niños y las niñas logran también generar un trabajo de experimentación y manipulación alrededor de los objetos que están a su alrededor. Si nos damos cuenta, aquí también hay un espacio. Y como este espacio puede ser intencional. Entonces, cuando hablamos del espacio funcional, nos damos cuenta que también está organizado. Todo lo que les he insistido constantemente alrededor de esa esteticidad del espacio, ¿no? Como que yo no simplemente pongo los objetos por ponerlos, sino que realmente lo que hago allí es que para el niño, cuando lo vea, sea algo pues realmente que le llame la atención, que sea sorprendente, que lo invite a jugar, que lo invite a explorar, que lo invite a crear con otros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no necesitamos muchos materiales. Están unas tapitas para hacer helados, unas plumas y un poco de harina, nada más, ¿sí? Pero está organizado de una manera estética que al niño lo va a invitar a generar múltiples exploraciones. Y eso es lo que queremos hacer. Aquí hay otro bellísimo que es alrededor del color, ¿sí? Y como de pronto en una tutoría lo hablábamos, aquí en la primera infancia no se trata que los niños y las niñas sepan un montonón de contenidos desde lo académico, digamos, en el sentido de que se aprendan los colores o las vocales. Digamos que aquí lo que hacemos es promover una serie de desarrollos precisamente para que luego ellos logren a saber cómo acercarse a la cómo acercarse a la escritura, cómo acercarse a la lectura, ¿sí? Cómo diferenciar un color de otro. Pero aquí lo que vivimos con los más pequeños es experiencias, ¿sí? Experiencias en relación a lo que nos puede brindar los objetos, la variedad de texturas, la variedad de colores. Y aquí quería dejárselos porque me parece bellísimo. Es un ambiente donde se hace toda una exploración de las plantas y de las frutas amarillas.
pero no con la intención de enseñarles a los niños el color amarillo, sino también como que los niños y las niñas encuentren desde la cotidianidad pues este color, que también puedan ver que definitivamente hay muchos elementos de la naturaleza que se pueden saborear, que se pueden oler, que tienen olores y sabores distintos. Entonces ustedes ven allí el maracuyá, la pitaya, la piña, el banano, el mango, ¿sí? Como muchos elementos que para el niño va a ser muy rico porque además tiene pues una multiplicidad allí de sabores, ¿m? Pero también de olores. Entonces eso es lo que queremos garantizar en la educación inicial y con los niños más pequeños, y es que ellos vivan experiencias allí supremamente ricas e interesantes, que las acompañe, por supuesto, ese maestro, ese agente educativo, ese cuidador o ese mediador que esté allí. El otro elemento tiene que ver con el ambiente flexible, ¿sí? Y es cómo ese ambiente debe estar abierto a transformarse, ¿sí? A ser versátil, ¿no? Y cuando hablamos de ser versátil es que se puede cambiar, ¿sí? Se puede modificar. Yo acá me estoy tomando un tinto porque está haciendo mucho frío en Bogotá. ¿Y cómo le damos paso? Precisamente a esa configuración de ese lugar donde disponemos algo hermoso. Yo les decía, les he dicho reiteradamente, no es como, ay, no, ahorita los niños lo van a desorganizar, entonces yo le mando y les entrego allá las cucharas o las plumas, como sea, sino si ustedes se dan cuenta, en este espacio hay un ambiente muy estético, ¿sí? Entonces, la tierrita o la arena que allí dejan en el piso tiene una figura, hay también plumas, hay también cucharas, entonces es también como no necesitamos muchos materiales. Eso sí, garantizar que por lo menos haya uno o dos materiales para cada uno de los niños, pues para que no se generen esos conflictos que logran generarse en esos momentos. Pero sí que estos espacios pues se pueda transformar, pero por lo menos que sea un espacio provocador para ellos. Aquí encontramos otro espacio, ¿no? Yo les decía, utilicemos cosas de la naturaleza, elementos que puedan también generar color. Aquí este ambiente es alrededor de la siembra, ¿no? Y entonces qué rico generar desde el ciclo lunar, porque sé que para las culturas étnicas es fundamental, entonces la siembra, ese momento, ese ritual interesante que se puede dar allí y que no es simplemente como traerles la matera ya, sino miren cómo está tan hermoso ese ambiente que invita tal vez a otra clase de exploraciones, ¿no? Y que poco a poco nos demos en la tarea luego de la siembra. Entonces creo que estos elementos me parecía muy importante que hoy los abordáramos, porque pues estamos haciendo ese ambiente final, ese trabajo que ustedes van a entregar como soporte de este diplomado, entonces como para que lo tengan allí presente. Bueno, ¿qué otros elementos? ¿Qué otros elementos les quiero proponer? ¿Sí? Y es precisamente, aquí hay otro que tiene que ver con esos ambientes participativos. O sea, como que es motivar la elección y la toma de decisiones de los niños y las niñas. Aquí este ambiente es con los más pequeños, con niños de 2 añitos. Y me parece tan bello porque a veces no pensamos que solamente el niño puede pintar con un dedo o puede pintar solamente la mano y ya, o puede pintar solamente con un pie y ya. Pero aquí les damos una posibilidad a que los niños y las niñas pinten pues con todo su cuerpo, pero además les ponemos un objeto que son las pelotas. Y como la pelota, el niño puede en todo ese espacio, que es el piso, donde hay una serie de papeles para que ellos puedan desde allí disfrutar de ese color,
disfrutar de ese material y también disfrutar de ese trabajo y esa relación que establecen allí con sus amigos y amigas. Bueno, otro elemento que es súper clave y es que el ambiente sea pertinente. ¿Y a qué me refiero con pertinente? ¿Sí? Es, primero, yo debo reconocer cuál es mi grupo, ¿sí? ¿Qué edades tienen mis niños y mis niñas? Si realmente el ambiente que yo estoy disponiendo les llama la atención, realmente les interesa, en qué entorno social y cultural me estoy desenvolviendo. Entonces es pertinente para ese grupo de niños, pero también para ese espacio o esas comunidades en donde está. Aquí esta fotografía me parece bellísima porque es de un espacio que ahora les voy a contar, pero si ustedes se dan cuenta, en el centro está el fogón, ¿no? Y es como es un espacio para crear historias. Yo les decía algunas en las tutorías que decían, no, qué rico reivindicar la cultura. Yo les decía, me parece fabuloso eso que ustedes me están contando, pero realmente generemos un espacio que nos diga mucho alrededor de reivindicar esa cultura, a partir de los objetos, a partir de los elementos que disponemos en ese lugar. Si ustedes se dan cuenta, acá está el fogón, acá están unos tronquitos donde todos se sienten y se reúnen para contar esas historias. Ahora se los voy a mostrar. Aquí hay otro que es ese ambiente que genera interacciones, ¿sí? Entonces, como yo, desde lo que les estoy proponiendo a los niños y las niñas, ellos mismos empiezan a jugar y a hacer sus propias creaciones, ¿no? Entonces acá vemos la niña como con la coladera, ¿cierto? Y con gelatina que tienen en ese momento y tienen otras frutas. Entonces, como también disfrutan del sabor de ese elemento que están allí explorando. Pero además de eso, meterlo en la coladera y que generan ellos, ¿no? Entonces creo que, miren acá esa interacción tan linda que se da, ¿no? Como ella está explorando acá sola, cada uno, ¿cierto? Desde lo que más le llama la atención. Pero aquí como el otro amigo le da a ella desde eso que está probando, ¿no? Entonces acá ese tipo de relaciones que se establecen, esa participación, ese diálogo permanente que ellos desde su mismo lenguaje empiezan a crear. Entonces démosle la posibilidad a que realmente el ambiente sea rico en esas interacciones con ellos mismos, con los otros y con ese mundo que también los rodea. Bueno, aquí les quiero presentar algo que me parece muy lindo y es pensando un poco como en la tutoría que tuvimos y también en lo que ustedes me han contado de cómo pues que algunos acompañan la modalidad propia, intercultural, que tienen una modalidad familiar, que también trabajan con las familias. Entonces, cómo desde allí nosotros podemos hacer ambientes que pueden ser interesantes. Este es un ambiente de la Casa de Pensamiento Intercultural Sinyak del pueblo Kamsá, que pues son originarios del Valle del Sibundoy en Putumayo. Y me pareció muy linda esta casa de pensamiento. Las casas de pensamiento, algunos les he contado, son espacios y son jardines aquí en Bogotá que se crearon precisamente para reivindicar esa cultura, ¿no? Como para que no se pierdan. Sabemos que mucha gente y muchas poblaciones indígenas o familias llegan a Bogotá por X o Y circunstancias o situaciones que se les presentó en sus comunidades, en sus territorios, y al llegar a Bogotá sienten que de pronto su cultura se va a perder. Entonces, estas casas de pensamiento lo que hacen es generar unas prácticas culturales, interculturales, porque hay niños de diferentes culturas, pero es como realmente afianzamos esa cultura. Entonces, me parece que es fundamental aquí que lo podamos ver. Entonces, aquí precisamente hay toda una ilustración del convocar alrededor del fogón, del convocar alrededor del fuego. Acá están las sillas dispuestas para los niños y las niñas,
También hay una serie de objetos sonoros, ¿sí? Para precisamente hacer esos rituales que allí se dan, las hamacas, los chinchorros, cosas que son característicos de la región, y a eso es que los quiero invitar, ¿sí? A que ustedes busquen qué elementos son característicos de la región que pueden también construir con las familias y que los sitúen en ese ambiente que se están pensando para los niños y las niñas. Recuerden que ese ambiente es para el próximo año, cuando ya después de toda esta pandemia, ojalá podamos volver a la presencialidad y podamos trabajar con los niños y las niñas, pero primero me lo voy a imaginar en un plano, me lo voy a imaginar luego en hacer la maqueta y luego sí lo tengo que materializar allí en el trabajo que hago con los niños y las niñas. Este es de la cultura Kamsá, ¿sí? Me pareció muy lindo mostrárselos porque así lo voy a leer literalmente. Son algunos instrumentos que ellos utilizan. Dice, en el centro está el fuego, entonces es la materialización allí del fuego, aquí. El símbolo esencial para los espacios de la comunión del pueblo. Y alrededor de este hay 3 piedras que representan el Padre Sol, la Madre Luna y a los hijos estrellas. A lo largo de Sinyak hay butacos, o sea, al lado hay butacos pequeños para que los niños sean testigos de los diálogos con los mayores y así participen y conversen y conserven también, por supuesto, esas prácticas culturales y ancestrales. En la sala hay un mural que representa los ritos alrededor del fuego, la importancia del taita, las hierbas y el ciclo lunar. Entonces, esto me parece muy lindo porque reivindiquemos eso como que ustedes me decían, ¿no? Se está perdiendo la lengua, las costumbres, las tradiciones, las mismas recetas, los mismos artesanías de cómo lo elaboran y lo hacen. Entonces, como estos ambientes que podemos hacer desde la primera infancia, podemos rescatar y podemos reivindicar esa cultura. Aquí desde esto, aquí hay uno que me pareció bellísimo, que es alrededor de las plantas medicinales, ¿no? Y entonces, ¿cómo creamos un mural hermoso de esas plantas medicinales? Cómo los niños y las niñas tienen la posibilidad de explorarlas, de olerlas, de tocarlas, de sentirlas, de hacer extractos de colores, porque eso también me parece bellísimo que podamos hacer esos extractos que no necesariamente necesitamos el crayón, no necesariamente necesitamos el color para colorear, sino como hay elementos de la naturaleza que nos pueden posibilitar también ese color. Entonces busquemos elementos de la naturaleza que allí nos puedan brindar color y desde allí también trabajar. Pero esto debe estar presentado de manera, como les digo, organizada y estética. Miren acá, es una especie de organizado en canastos, clasificado, limpio, ¿sí? Que invite a los niños y las niñas, como les digo siempre, a esa exploración y a esos nuevos aprendizajes. Aquí les decía, como les decía en algún momento, y era precisamente cómo en este jardín infantil, en uno de los jardines infantiles, se encuentra la tulpa. Y la tulpa es un escenario, un espacio especial para unir a la comunidad en torno al fuego y lo que representa para ellos. Entonces dice, les enseñamos el sentido de la tulpa, que es el lugar sagrado del fuego y a través de él se dialoga, se planean las cosas, se fortalece la tradición y la lengua. Se vincula a los niños a través de la palabra, a respetar el fuego y a ver que todo está vivo alrededor y todo tiene un sentido para nosotros, ¿no? Entonces, ustedes que están allí con los niños, ¿sí? Ustedes que conocen la cultura, que algunos son de etnias, ¿cómo no le vamos a dar ese sentido de lo que realmente puede ser significativo en ese trabajo allí con los niños y las niñas? Aquí vemos otro,
que es precisamente también pues de las casas de pensamiento del CDI. Bueno, acá es otro de los CDIs que hay aquí en Bogotá, y nos dice que cuando los niños llegan a este círculo se sientan en sus banquitos y saludan al taita. El taita, bueno, les dice niños, a ver guavitas, y les responde, pues digamos que él también les habla en su lengua, ¿sí? Para que también los niños y las niñas vayan acostumbrándose y también vayan hablando en su lengua. Y este taita también es un médico tradicional, entonces creo que aquí también él va con todo su atuendo, ¿no? Nos dicen que Carlos porta un capizayo, más conocido como ruana. Es una prenda larga de hilos verticales de lana en colores azules y blancos. Lleva un collar y una corona llenos de plumas de guacamayos, y mientras se siente observado prepara pequeños butacos que, igual que las máscaras de tambo, están tallados y adornados. Los niños sentados pueden tocar el piso y desde allí escuchan al taita, ¿no? Entonces creo que puede ser un espacio de los que ustedes me han contado que quieren también para hablar sobre esos cuentos, esas historias, esas costumbres que hay propias en la región. Aquí nos habla precisamente de que en la azotea de esa casa, ¿sí?, del barrio Sosiego, sobresale una casa de madera en tambo, que es precisamente esta casa de encuentro, donde pues hay toda, a través de los instrumentos, a través de las máscaras talladas de los colores vivos, se recuerda la cosmogonía del pueblo inga. Bueno, voy a presentarles acá este videito chiquito que me parece muy bello, para que lo tengamos también muy presente. A ver, Juan Luis, guaguitas. Alicia. A ver, Alicia. Taita Cuichi, Taita Cuichi. Aquí les explico a ellos los dos elementos, ¿no? Que es la madre tierra, que es la mamá alpita. Al Tatún Taita, que es el padre creador, o sea, el papito Dios. Le damos agradecimiento al Taita Indi, que es el padre sol. El Taita Yaku, que es el agua, ¿sí? Y a la mamá Guaira, que es el viento. Ay, Taita Indi. Ay, Taita Indi. Pai, mama alpita. Ay, mamapita. Pai, mama quilla. Pai, mamaquilla. Pai, taita yaco. Pai, Taita Yaku. Pai, mama guaira. Pai, mamaguay. Su, iskai, kimsa. Pai, atun taita. Kimsa. Pai, atun taita. Bueno, qué bello eso. Si se dieron cuenta de las sillas, ¿no? Las sillas también tienen un simbolismo, ¿no? Como que no es cualquier silla, sino que realmente representa la cultura. Bueno, aquí hay otra experiencia, ¿sí? Que me parece importante mostrárselas, porque también sé que algunas se han pensado como, bueno, en el CDI de pronto hay diferentes ambientes, espacios, pero de pronto en el comedor encontramos que a veces los comedores son muy blancos. Y allí el ambiente tiene que ver con algo que en la primera sesión hablamos, que hablamos de las prácticas de cuidado, ¿no? Y esa relación allí que establecemos con el niño y la niña cuando comen, cuando se alimentan,
cuando realmente pues hay un espacio rico, armonioso, oiga, que hay una música tranquila y que no es el afán por comer y para acostarse a dormir, sino que realmente hay un ritual de la comida, ¿sí? Que realmente es un espacio amable, es un espacio rico, donde los niños y las niñas, yo les decía, pueden crear también sus propios individuales, donde cuando se sientan a la mesa, pues es todo un acompañamiento, no solamente porque hay un plato allí de comida caliente para mí, sino que también comparto con otras personas. Entonces, es como darle cabida a ese tipo también de experiencias. Y esta experiencia se llama experiencias vegetales, que es precisamente toda la exploración que se hace con los bebés alrededor de la comida. Y creo que puede ser también un elemento muy interesante para pensarse en ese espacio del comedor. Entonces vamos a ver este video. Por aquí hoy parece, ya está lloviendo mucho hoy acá en Bogotá. Ya imagínense la hora que es y está oscuro. No me imagino allá ustedes cómo está lloviendo. Bueno. Les presento una berenjena. Miren, una berenjena. Acompañémoslos para que ellos vayan mirando, vayan tocando lo que a ellos les nazca hacer con eso que está propuesto ahí. Eso vamos buscando nuestra comodidad y la comodidad de nuestro bebé. Qué bello espacio, ¿no? No dice, ay, a los niños no les gustan las verduras, no les gustan las frutas, pero miren cómo un espacio tan dispuesto, tan pensado, ¿sí? Por eso la pertinencia y la funcionalidad del espacio, ¿sí? El para qué lo estoy proponiendo, ¿sí? ¿Qué intención pedagógica tendrá? Y aquí vemos cómo los rábanos están con brócoli, que uno dice, uy, eso a los niños no les gusta. Pero miren toda la experiencia sensorial, la uyama que a ellos les causa y se ven felices saboreando y comiéndose cada uno de estos frutos y cada una de estas verduras. Entonces son también lugares, ¿no? La variedad de colores, cómo está organizado el ambiente, lo que invita a los niños y las niñas precisamente a esa exploración, a ese comer, a ese casi que explorar a partir de sus múltiples sentidos. Entonces, a eso los quiero invitar. También acá, ¿no? Como observamos, ¿no? Como que los niños y las niñas a veces ven muy lejana la cocina. Uy, no, yo no me meto allá a la cocina porque es la cocina del CDI.
pero como yo también permito que los niños y las niñas hagan sus propias recetas y se acerquen de una manera distinta al alimento. Eso va a ayudar también de manera significativa a ese espacio del comedor, porque no solamente se trata de, no, acá no estamos hablando de adornar, ¿no? El salón o de decorar, porque es otra cosa totalmente distinta, la decoración, que es para poner las cosas bonitas, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando es de ambientes, y cuando hablamos de ambientes es otro cuento, y es pensarse en que tiene toda una función y una intencionalidad pedagógica, donde yo desde allí promuevo unos desarrollos en los niños y las niñas. Esta ya se las había mostrado, pero volvemos a retomarla, y es como les decía, cuando yo vi este árbol de la vida y en un CDI, digamos que en un mural del CDI, me pareció tan bello porque es como yo reivindico la cultura, ¿no? No estoy colocando el Mickey Mouse o no estoy poniendo el Winnie Pooh, ay, que tan bonito para el niño, sino realmente estoy desde allí ambientando, pues, con un elemento fundamental que tiene que ver con sus etnias, ¿no? ¿Cuántas etnias también ustedes encuentran en Guainía, ¿no? Que uno dice, ay, la etnia, no, hay muchas etnias, ¿cierto? Vaupés tiene aproximadamente 47 etnias, me imagino que Guainía también hay muchas etnias allí, y entonces cada una tiene una historia, ¿no? Cada una tiene unas costumbres, cada una de ellas tiene unas maneras de relacionarse con el mundo y con los otros, y eso es lo que le debemos también ayudar a los niños y las niñas para que ellos no dejen perder esa cultura, sino que también ellos sean esos promotores activos de esta. Aquí el ambiente, miren lo que les decía, miren este ambiente tan lindo alrededor del territorio, del sol, de la luna, de esos elementos que son fundamentales para las comunidades, y cómo desde allí empezamos a reivindicarlo con esos ambientes y esos espacios que brindamos para los niños y las niñas. Pero también está en esa observación y en esa escucha activa que yo hago de ellos, de que realmente es lo que empieza a llamar su atención. Bueno, aquí es básicamente en el trabajo, en la tutorial les estaba diciendo que en primer momento van a hacer ustedes un plano, ¿sí? Y ese plano tiene unas convenciones. Este es un ejemplo desde un plano virtual, ¿sí? Desde un plano digital, que también tienen la posibilidad, las personas que tengan la posibilidad de hacerlo de manera digital. Algunas de las maestras me dijeron que podían hacerlo digital, háganlo digital, está bienvenido. Pero miren cómo está organizado, o sea, cuando yo veo el plano, tengo claro que lo que quieren hacer es un huerto sostenible, tiene un nombre, eso se me olvidó de pronto ayer hablarlo a todos en la tutoría, y es, hay que ponerle un nombre a ese espacio, que sea un nombre bonito, atractivo, provocador, no el de literatura o el de exploración, sino un nombre que realmente, pues lógicamente tenga que ver con lo que yo estoy allí proponiendo. Entonces aquí está el sembrado, ¿sí? Lo que quieren ellas es precisamente darle una fuerza a toda la huerta sostenible. Acá hay una creación de materiales donde los niños y las niñas, a partir de la basura o de los desechos, más que la basura, de los desechos que se generan también con las diferentes plantas, hortalizas, esto se convierte acá en un insumo para crear obras artísticas con los niños y las niñas. Aquí tienen un espacio de la asamblea donde los niños y las niñas se reúnen a hablar de eso que quieren realizar en el trabajo que van a llevar a cabo. Y si ustedes se dan cuenta, acá hablan de un compost, ¿sí? De cómo utilizar o reutilizar todos los elementos que la tierrita nos deja acá para poder hacer ese abono de ese compost. Y aquí están esas convenciones que me ayudan a mí también a saber qué hay en cada lugar. Entonces acá dicen, bueno, dentro de la asamblea vamos a tener diferentes objetos. Entonces vamos a tener colchonetas, vamos a tener cojines, vamos a tener una linterna, vamos a tener un espacio donde los niños y las niñas tengan algunos libros. Aquí en la huerta vamos a tener una serie de verduras, palas, picas, ¿sí? O sea, como que podamos también mostrar
en el plano, ¿qué es lo que allí vamos a tener muy presente? Miren este plano, ¿sí? Que se ve muy sencillito y por eso les digo, con el dibujo también lo pueden hacer, lo pueden ustedes pintar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en un programa de computador o digital, sino miren este tan sencillo, pero tan claro, ¿no? Como, no, yo lo que quiero hacer es un ambiente que se llama la ciudad del movimiento. Y en el primero quiero hacer una estructura con tubos de PVC como espacio seguro para los niños y las niñas, para que ellos puedan saltar, para que ellos puedan allí trabajar toda su parte motriz gruesa. En el segundo hay unas cajas desestructuradas para que los niños y las niñas se metan en esas cajas, jueguen con los objetos que hay allí, inventen nuevas historias, así como el video que ustedes vieron de los espacios, ¿no? Ustedes se dieron cuenta pues que había múltiples allí platos, ¿cierto? Transparentes y todo lo que los niños y las niñas hacían en relación a ello. En el tercero hablamos de pelotas de tela, entonces, bueno, ¿cómo creamos esas pelotas con las familias? Las familias nos pueden ayudar también a darle allí un uso distinto o también a crear ese material que necesitamos allí para los niños y para las niñas. Materiales de gimnasia, digamos acá estos tubos que decíamos se pueden con cajas o con los elementos que hay en la naturaleza, pero para que los niños entren, ¿cierto? Jueguen con luces que hay de pronto por dentro, que allí empiecen a hablar, que también pueda ser un espacio para descubrir y por supuesto para moverse. Y aquí encontramos otro que tiene que ver con un bafle, que es el espacio como para el juego, para bailar, para el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy claro lo que allí nos está presentando. Y eso es lo que yo realmente quiero que podamos ver nosotros también en ese trabajo que vamos a llevar a cabo con los niños y las niñas. Que ya luego viene siendo esa maqueta, que la pueden, algunos me decían, ¿la puedo hacer en plastilina? Claro que la puedes hacer en plastilina. ¿La puedo hacer en cartón? Claro que la puedes hacer en cartón. ¿La puedo hacer de una vez? O sea, quiero montar de una vez el espacio y lo puedo hacer en mi casa o en el patio de la casa o en el patio de los niños y las niñas de una vez, o en el encuentro con las mamitas gestantes porque de una vez lo quiero hacer y lo puedo grabar. También está la opción de eso. Entonces los animo a que ustedes miren cuál puede ser la mejor estrategia. Recuerden que ya nos queda muy poquito tiempo, ya nos queda casi nada, ya pasamos más de la mitad de nuestro diplomado. Y pues sé que a ustedes ayer cuando los llamaban estos días, pues sé que han adelantado, han trabajado, me encantaron todas las ideas que ustedes mismos propusieron, como los fui orientando también para que pudieran hacer un entorno y un ambiente muy significativo para los niños y las niñas. Entonces espero que esta sesión, que es un poco para reafirmar esa tutoría, pueda aportarles y pueda ayudarles de manera significativa para que desde allí podamos crear ese ambiente. ¿Listo? Muchísimas gracias. Yo ya les envié pues todo esos protocolos o esos elementos que debe tener ese trabajo pues final, y también las entregas, ¿no? Las fechas, por favor, ser muy juiciosos con esas fechas. Yo sé que todos estamos llenos de cosas, de trabajo, pero los animo un montón para que podamos seguir adelante y podamos culminar de manera satisfactoria este diplomado. Así que muchísimas gracias por toda su atención y nos estaríamos viendo el siguiente sábado, pues por aquí mismo. Recuerden que las personas que tengan alguna inquietud me pueden llamar o me pueden escribir por WhatsApp, que yo inmediatamente respondo. Creo que a todas, creo que el canal más fácil ha sido por WhatsApp, por llamada telefónica. Entonces cualquier interrogante que tengan me dicen. ¿Listo? Eso es uno. Y ya les envío entonces la próxima semana el taller número 5.
por favor, recuerden que hoy ya es el día que me deben entregar el taller 4. No se atrasen, sí, hay algunos que van bien, hay otros que están atrasaditos con el taller 3, con el ejercicio práctico. Entonces, porfis, no se atrasen porque pues eso va a ser para ustedes también un cúmulo de trabajo. Entonces, porfa, les pido que puedan adelantarse lo más pronto posible. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y que estén muy bien.